Gracias, su señoría el juez. A su estrado con el más reverencial y acostumbrado respeto, Andrés Jaramillo Restrepo, de notas civiles, profesionales tal y como constan en el dossier. Hago un cordial extensivo saludo a todos los que en sala se encuentran y a los que también de manera virtual están conectados. Informo de su señoría el juez que el doctor que se encuentra a mi mano derecha es el doctor Juan Pablo Restrepo Correa, quien fungirá como apoyo, de acuerdo a la ley, el artículo 114 del Código de Procedimiento Penal. Al parecer conocido con el remoquete de Barney, ¿recuerda? Sí, señor. Bien. Y que usted tuvo la oportunidad de escuchar, transliterar, lo que Barney conversaba con una señora, al parecer de nombre Gloria. ¿Fue que nos dijo? Sí, señor. Esas interceptaciones tenían como finalidad el aprovisionamiento de drogas o sustancia alcaloide para el señor Barney, ¿correcto? Sí, señor. Bien. Usted, en esta causa, con el registro que hoy nos ocupa, usted no tiene funciones de analista, ¿cierto que no? ¿Tiene funciones de analista, sí o no? Sí. ¿Mediante qué oficio le ordenaron a usted a ser analista de esta causa, testigo? No, las funciones de policía judicial. ¿Cumplió funciones de analista, testigo? Es la pregunta muy puntual. ¿Conoce usted entre interpretar y analizar interceptaciones telefónicas de acuerdo a su experiencia? Sí. Sí, señor. Entonces, por una última vez le voy a preguntar y bajo la grada del juramento, dígale al juez, ¿fungió usted como analista, orden emanada de un fiscal que le diga analice esos CDs? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. ¿Qué fiscal le ordenó a usted analizar y cumplir funciones de analista en esta causa, testigo? 185, el Raúl Alberto Franco. Correcto. Si vamos al programa metodológico del 207, allí le ordenaron ser analista, ¿sí o no? Había órdenes a policía judicial que eran analizar, contextualizar actos investigativos tendientes a descubrir una banda dedicada al tráfico de estupefacientes. Recuerda que en sesión pasada, respuestas que le dio al doctor Sigifredo, usted había indicado que usted no había cumplido funciones de analista, pero que se había escuchado las interceptaciones. ¿Recuerda, testigo? Sí, señor. Muy bien. Hoy le está diciendo al juez que cumplió funciones de analista. Muy bien. ¿Es la primera vez que usted declara en juicio o había declarado antes, testigo? Me declaraba antes. He declarado antes, muy bien. Hoy nos ha dicho que ha cumplido funciones de analista. También dice que transliteró las interceptaciones donde al parecer el señor Barney conversaba con la señora Gloria. Esa transliteración de la que usted está hablando, ¿dónde está? Están plasmadas en un informe de policía judicial, un informe final y la hoja de vida. Correcto. Y también la persona que analizaba las líneas. No, ¿en qué informe está? ¿De qué fecha es el informe? El final del 11 de noviembre del 2017. ¿Esas transliteraciones son suyas, propiamente suyas? ¿Sí o no? No. Muy bien. Bueno, algunas. Gracias, testigo. ¿El informe es un FPJ qué? 14. FPJ 14. Bien. En sesión anterior, usted indicó de que la doctora Claudia Carrasquilla le encomendó, dada esa novedad, esos diálogos de, al parecer, tráfico de estupefacientes, lo sacan de la unidad de vida y lo ponen en la unidad de, en este caso que nos concita el día de hoy. Fue lo que escuché. ¿Recuerda? Sí, señor. Eso lo dijo en el directo a la fiscal anterior, ¿se acuerda? Sí, señor. Ok. A partir de ahí usted asume la investigación como líder de esta causa, ¿es correcto? Sí, señor. ¿Quiénes eran las personas que usted subordinaba para esta contienda? Para esta investigación, perdón. Yo tenía varios compañeros de apoyo. ¿Cómo se llaman? Le estoy preguntando. Mauricio Gil, Roger, John Dairo, Ana Cortés. Perfecto. Edgar Galeano. Muy bien. ¿Usted nos puede indicar, testigo, en qué sala se tomó esa interceptación de la que usted nos está hablando el día de hoy, que escuchó, analizó y transliteró? Objeción, señoría. Si somos constantes con el interrogatorio directo y contrainterrogatorio, usted mismo no permitió que el señor Gulfran hablara sobre las interceptaciones porque se dijo que debía ser Mauricio, a pesar de que Gulfran es el investigador líder, que será un tema posterior. Pero en este caso no se tocó nada respecto a las interceptaciones, ni en el directo ni en el contrainterrogatorio, y por eso objeto la pregunta. Señoría, solicito desestime el alegato de la fiscal porque no estamos hablando de una objeción propiamente dicha. Y si fue tema abordado en el directo sobre las interceptaciones a las que está refiriendo el testigo. En punto, evidentemente, esas interceptaciones, el despacho acoge la objeción de la Fiscalía, toda vez que sobre ese punto concreto la misma defensora Andrés se opuso en ese utópico y no se pudo introducir. Bien, cuando usted hace los actos de verificación con base en las interceptaciones a las que hemos venido haciendo alusión, usted hace un trabajo de campo en el CAI Bolívar, ¿correcto? Sí, señor. Pero también nos contó de que para el mes de febrero del año 2018
usted tuvo conocimiento de que había una persona que estaba haciendo unas llamadas telefónicas al CAI Bolívar haciendo una reclamación, ¿correcto? Sí, De que esta persona estaba colocando unas quejas porque había informado sobre la entrega de un material estupefaciente en el centro de la ciudad de Medellín. Nos dijo acá, ¿cierto? Sí, Y con base en la información que usted ya tenía, porque usted analizó, transliteró y escuchó unas conversaciones, usted pudo establecer que de un número telefónico había una persona que respondía, o más bien, se apodaba el señor Barney. ¿Se acuerda? no, Bien. Usted conoció cuando en el CAI Bolívar hizo una inspección, solicitó copia de unos documentos al interior de este CAI Bolívar, ¿correcto? ¿Se acuerda? sí, por medio de un apoyo a un compañero, De un compañero que responde al nombre de Mauricio Gil, Mauricio Gil. ¿Quién obtuvo la copia de los documentos? ¿Usted o Mauricio Gil? Mauricio, Mauricio Gil. ¿Usted visitó el CAI Bolívar, sí o no? no, ¿Usted conoce el CAI Bolívar, sí o no? sí, ¿Ha ido al CAI Bolívar? sí, ¿Cuántas veces ha ido? no tengo una cantidad precisa. Antes de los hechos, ¿usted conocía al CAI Bolívar, sí o no? Sí, Después de los hechos, ¿usted conocía al CAI Bolívar, sí o no? sí, Ok. Su compañero obtiene, entre otros documentos, actas de minutas, ¿correcto? sí, señor, Libros de población, ¿correcto? sí, señor, Otros documentos a los que hizo alusión en sesión pasada, ¿recuerda? sí, señor, Muy bien. Según la investigación que hoy nos concita, usted dijo en sesión anterior de que se conocía por unas interceptaciones de la existencia de un señor que responde al nombre de Barney. ¿Es correcto? sí, Barney estuvo en la cárcel, ¿cierto? sí, Barney ya recobró la libertad, ¿cierto? sí, Muy bien. Usted tenía conocimiento del número de Barney y el número de Barney reposa en sus informes, ¿de acuerdo? sí, señor, Muy bien. En el libro de población que Viva Voz leyó, porque el juez lo autorizó, usted se había indicado allí que se reportó como novedad por parte de unos cuadrantes de que para el 1 de febrero del año 2018 se había reportado un hurto de un celular Huawei, ¿correcto? sí, Y que luego al final disponen allí, o al menos en ese libro de población, no se observa ninguna rúbrica ni ninguna firma, ¿cierto que no? no, Usted tuvo el documento en sus manos porque usted fue el investigador líder, ¿cierto? sí, señor, El informe donde está como anexo ese documento, usted lo firmó, ¿cierto? no, Mauricio Gil, Mauricio Gil. ¿Usted conoció las tareas de Mauricio Gil, sí o no? sí, claro, Usted le dijo a su señoría el juez, la respuesta que le hiciera la doctora Adriana, de que usted había conocido el trabajo que habían hecho los otros investigadores, sí, ¿correcto? señor, sí, Bien. Tanto así que usted dijo que ese documento se le hacía familiar porque usted antes de venir a sala de audiencia ya lo había tenido en sus manos y lo había observado, ¿cierto? sí, señor, Se le hace extraño si yo le pregunto si ese documento que usted ya conocía, que de hecho se le puso en sus manos, que lo leyó a viva voz, decirle, y al final del documento habían firmas, no recuerdo en este momento, no recuerda. Perfecto. Usted hoy, ni para la fecha en que rindió declaración, puede afirmar o asegurar quién hizo los trazos de puño y letra en ese documento. Usted eso no lo puede asegurar, ¿cierto que no? no, Tampoco se recibió ninguna orden para llevar este documento a algún laboratorio de documentología o similar para saber cuál es la procedencia de este documento, ¿cierto que no? no, No se hizo. Usted lo único que pudo establecer era que para ese entonces estaba dentro de un cuadrante un señor que responde al nombre de Cristian Fernando Vergara, ¿cierto? sí, Pero que para ese turno no solamente estaba Cristian Fernando, sino que habían muchos más cuadrantes, ¿cierto que sí? sí, Ok. A la persona que al parecer fue víctima del hurto de este celular, le indicó a usted, tuvieron la oportunidad de entrevistarlos, al menos su grupo, ¿cierto que sí? sí, Esta persona había indicado que para el 1 de febrero del año 2018 no se encontraba en la ciudad de Medellín, ¿cierto que no? no, Y que tampoco había sido víctima de hurto, ¿cierto que no? no, Eso le dijo a usted a esa persona, a mí no, a una compañera, a una compañera. ¿Usted leyó la entrevista de esa compañera? sí, Correcto. ¿Usted observó o conoció la cédula de la persona que rendía esta declaración? sí, ¿Cuál es la cédula de la persona que presuntamente era víctima de los hechos de hurto para él? no la recuerdo, están plasmados en la entrevista y en los informes, Ok, perfecto. ¿A usted le consta que el señor, de acuerdo a las indagaciones, de que el señor Barney, al parecer, era coordinador de una plaza de vicios según sus respuestas? Fue palabra que nos dio, ¿cierto? sí, señor, A la persona que fue conducida el 1 de febrero era alias Barney, ¿correcto? sí, señor, Junto con otra persona, ¿correcto? sí, señor, Bueno, se conocía de antemano, según las interceptaciones, que Barney se dedicaba al tráfico de estupefacientes, ¿cierto? correcto, A usted no le garantiza nada que Barney pueda cometer otros delitos diferentes a narcomenudear, ¿cierto que no? Capciosa. Al lugar la objeción que Avanzo. Perfecto. ¿Usted le puede indicar a su señoría testigo si la persona que llamaba a poner las quejas como quien iba a entregar a unos policías que iban a recibir una, hoy, o más bien,
se iba a hacer una entrega vigilada de un paquete de estupefacientes, ¿recuerda? No era vigilada, pero sí hace una entrega. Pero habían interceptaciones, se conocía que ya habían unas interceptaciones previas, se tenía Sí. el número de Barney, ¿cierto? Sí, señor. Se pudo haber hecho solicitar una entrega vigilada para ese estupefaciente, ¿cierto que sí? ¿Cierto que sí, testigos? Ya estaban interceptados. Sí, Aún así no se hizo, ¿cierto que no? no se conocía. No el se caso. hizo, pero se pudo haber hecho porque ya estaban dentro de una investigación. Ahora, ¿cuáles fueron las actividades investigativas que se hicieron para tratar de individualizar a la persona que estaba llamando al CAI a poner quejas de que unos policías no quisieron entregar una entrevista? Dígale a su señoría el juez. No, es que no se tenían datos exactos de esta persona. Sí, eso es claro, pero era importante tratar de individualizar a esta persona, ¿cierto que sí? Sí, claro. Era importante identificarla, ¿cierto que sí? Sí, señor. Al fin y al cabo era la fuente, ¿cierto que sí? Sí, señor. ¿Cierto que teníamos un número celular de donde esta persona estaba llamando, ¿cierto que sí? Sí, señor. ¿Cierto que pudimos haber tratado de acreditar la portabilidad con los operadores telefónicos de este país para tratar al menos de empezar por ahí a saber a quién le correspondía esta línea, ¿cierto que sí? Sí. Aún así no se hizo testigo, ¿cierto que no? Sí. A que en libro los oficios petitorios a los operadores telefónicos para que nos dijeran de quién era esa línea telefónica, testigo. Si no estoy mal, el suscrito mediante búsqueda selectiva en bases de datos. Correcto. Están todas las líneas. ¿Y llegó información, sí o no? Sí, señor. ¿Y qué información llegó? Dígale al juez. No recuerdo en este momento. ¿Qué otra actividad se Están los pudo haber informes. tratado de adelantar para individualizar e identificar a esta persona? Es que sin datos es muy difícil. Ok, perfecto. Entrevistaron a los policías que recibieron las llamadas de las quejas que ponía este ciudadano. Sí, señor. ¿Quién los entrevistó? Mauricio Gil. Ok. ¿Cuántas llamadas hizo este señor al CAI Bolívar? Bastantes, varias. Ajá, perfecto. Usted le puede decir al señor juez si las llamadas que se hacen al CAI Bolívar pueden quedar grabadas, ¿sí o no? Se supone. Se supone, muy bien. ¿Hay algún oficio petitorio que ahora en el dossier buscando esas llamadas de esta persona donde se quejaba por no recibir una recompensa? No era necesario. ¿Y a usted no le parece que era necesario si esa fue la fuente que dio lugar a esta investigación? Nosotros la teníamos Relativa a su interceptada. señoría. Señorías, Está la objeción, no lugar, conteste testigo si está amable. ya, como quiera que usted nos ha venido hablando de una investigación que venía de atrás, que todo esto se conoció porque una persona estaba colocando unas quejas y de hecho me responde que era importante tratar de individualizar e identificar a esta persona. Extrañamente usted me dice que ya no era necesario saber o conocer esas conversaciones donde este señor se quejaba de unos policías que no habían entregado una recompensa. O sea, de la policía no, porque ya nosotros las teníamos por la interceptación. Las interceptaciones sí, pero las conversaciones del CAI Bolívar, es lo que usted me está diciendo que no las obtuvieron. La llamada se hace de la línea del CAI Bolívar. Correcto, Quedan eso es lo que le... Sí, registradas en la señor. sala, sí. Es correcto. Esas conversaciones quedan grabadas, así como las radiocomunicaciones de los walkie-talkies de los policías, ¿cierto que sí? Sí. Entonces, usted me puede asegurar bajo la gravedad del juramento si existe algún oficio por usted o por algún policía subalterno donde trataran de buscar esas llamadas, ¿sí o no? No, no era necesario. Usted dice que no eran necesarias. No, señor. No eran importantes, muy bien. Para la fecha en que conducen al señor Barney al CAI, testigo, ustedes le solicitaron a la Policía Nacional las comunicaciones radiales entre los policías, ¿sí o no? No. También era innecesario, ¿cierto que sí? ¿Era necesario o innecesario? No era necesario. ¿No era que qué? no lo pedimos. Ah, no lo pidieron. Era innecesario según usted, ¿cierto? De pronto no era importante o no se obtuvo la ¿Es orden de importante o no es policía importante? judicial. ¿Es importante o no es importante? Sí. Esta persona, testigo, de la cual no tenemos información, de esta persona que ponía quejas o reclamos, no pudimos individual e identificar al señor Cristian Vergara, ¿cierto que no? No la entiendo. Ok. Tampoco el despacho, doctor, por favor. Cuando esta persona que llamaba a hacer reclamos, testigo, de lo que se pudo obtener, así fuera por otras personas, ¿se pudo individualizar e identificar al señor Cristian Vergara, sí o no? No me queda clara la pregunta. Muy sencillo. ¿Qué entiende usted por individualizar personas? Pero porque Le estoy preguntando, ¿usted qué entiende por individualizar personas? en los datos biográficos de una persona. Correcto. ¿O morfológicos Sí. o antropológicos? ¿Cierto que sí? Ujú. Ok. De estas comunicaciones de este señor se pudo desprender, mire, hay una persona que me estaba debiendo un dinero como recompensa porque sapía a unos policías que iban a entregar una droga. ¿Se pudo obtener información relevante de lo que este señor que ponía las quejas con relación a Cristian, sí o no? Sí, por las minutas de población y de las inspecciones que se hicieron en el No CAI. estoy hablando de las minutas. Las minutas las escriben policías. O la minuta la suscribió el que llamó a poner las quejas. No me va a la respuesta de lo que este señor llamaba el reclamante a poner quejas porque se estaba entregando una droga. ¿Se pudo individualizar e identificar al señor Cristian Vergara, sí o no? Sí, por medio de esas llamadas fue que dimos con la ¿Este la señor otorgó el número de la identificación. cédula a Cristian Vergara, Señoría, sí o no? discúlpeme, No. por favor. Por favor, lugar.
Testigo, conteste, doctor, dele posibilidad al testigo de conteste de respuesta. No puedo aceptar, señor juez, ese punto porque le estoy haciendo preguntas afirmativas, son cerradas o son asertivas, le estoy solicitando simplemente de sí o no. Pero sí, cuando le hace la pregunta que conteste el testigo, si no. Listo, vamos a hacer las preguntas de la siguiente manera. Sabemos que existe un ciudadano que llamaba a poner quejas y hacer reclamos, ¿sí o no? Sí. Bien. De la información que se obtuvo del ciudadano, ¿se pudo obtener el número de la cédula de Cristian Vergara, sí o no? No. ¿Se pudo obtener el número del chaleco de Cristian Vergara, sí o no? No. ¿Se pudo obtener los nombres de sus padres, su ciudadanía, su ubicación, sí o no? No. Ok, entonces no fue identificado por este ciudadano. Ahora vamos a hablar. ¿Este ciudadano dio rasgos morfológicos de Cristian Vergara, sí o no? No recuerdo. Muy bien. ¿Este ciudadano nos podría decir si vio al señor Cristian Vergara de uniforme o de civil, sí o no? No sé, no, es que no lo ubicamos. Este ciudadano que ponía quejas, se pudo obtener de la poca información que se obtuvo el número de la placa en la que se transportaba Cristian Vergara, ¿sí o no? No. Entonces, de acuerdo a sus respuestas, este señor no pudo haber sido identificado o individualizado por quien ponía las quejas. Vamos a hablar de otro ciudadano que es importante. La presunta víctima de hurto del 1 de febrero del año 2018. La misma pregunta. Con relación a este señor que dice usted fue entrevistado por la policía, y la pregunta es cerrada, respóndame simplemente sí o no. Cristian pudo haber sido individualizado, ¿es entrevistado sí o no? Sí. ¿Cómo? Por medio de álbum fotográfico lo reconoció. Es un reconocimiento fotográfico. ¿A quién? A Cristian y a Sammy. A Cristian Asami. Sí, señor. Dígale al señor juez si usted participó de esa diligencia. No. Ah, muy bien. Dígale al señor juez si, ya que usted dice quiénes fueron los policías que estuvieron prestando el servicio en ese día, en el CAI Bolívar, para la fecha en que capturaron a Barney, los únicos patrulleros eran Sammy y Cristian. No. ¿No? No. Habían más, ¿cierto? Sí. Recuerda que usted leyó la lista en la sesión pasada. Y varios. ¿Cuántos aproximadamente había en ese día? No recuerdo, eran como 4 cuadrantes, 3 cuadrantes. No Eran más de 10, ¿cierto? A los policías que estaban en la estación, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Dígame si a través de esta persona que fue, al parecer, víctima del hurto, se pudo identificar a Cristian, sí o no. O sea, Barney. Ustedes, no, a Cristian, estoy hablando de Cristian Fernando Vergara. ¿Eso perdón. por medio de cuál persona? ¿De Barney? No, la persona que se entrevistó como presunta víctima de hurto. Ah, no. No. De Muy bien. Bogotá, no. Gracias, testigo. Cierto que en el CAI Bolívar, el 1 de febrero del año 2018, acontecieron cosas importantes, que es la razón por la cual usted se encuentra aquí sentado, testigo, ¿cierto? Sí. Fue llevado Barney y otro señor a esa estación, ¿cierto? Al parecer, sí. Al señor. parecer, unos cuadrantes tenían una evidencia que era como un celular, ¿de acuerdo? Sí, señor. Quien ponía la queja dijo que se había incautado una droga, pero que esa droga nunca había llegado a la estación de policía, el CAI Bolívar, ¿cierto? Señor. Se hicieron Sí, señor. anotaciones en muchos documentos, entre ellos libros de población, ¿cierto? Sí, señor. Y a pesar de que ustedes no rastrearon la llamada de quien ponía las quejas, tampoco pidieron las radiocomunicaciones radiales de los walkie-talkies de la policía, no le mentiríamos al juez si hoy le decimos que ustedes tampoco hicieron ningún esfuerzo por obtener las cámaras del CAI Bolívar del 1 de febrero del año 2018. Sí, se solicitaron, pero estaban malas las cámaras. Ah, estaban malas. Sí. ¿Y quién indicó que estaban malas? El comandante de la estación. Muy bien. Señorías, serían estas las preguntas del directo para este testigo por parte de este defensor. Muchas gracias. Muy amable, señor defensor. Señora fiscal, qué pena. Va a ser redirecto. Sí, su señoría. Regáleme un momento. Barney, buenos días, ¿cómo está? Objeción, señoría, no se llama Barney. Perdón. Estaba pensando en Barney. Señor Gulfran, qué pena, estaba con el nombre de Barney. Bueno, señor Gulfran, ¿cómo está? Buenos días, doctora. Bien. Usted le manifestó a los defensores que actuó aquí como investigador líder. Sí, señoría. Dígame Sí, cuáles son los roles concretos de un investigador líder. Analizar, investigar, hacer solicitudes, contextos, solicitudes de información, proyectar informes, proyectar solicitudes, realizar programas metodológicos con el fiscal. Usted le indicó al doctor Andrés que aquí hubo subordinados suyos como Mauricio Gil, Roger, John Dairo, Ana Cortés y Edgar Galeano, ¿es así? Sí, señora.
¿Cómo se da esa subordinación siendo usted el investigador líder? Somos un grupo de apoyo, éramos 10 investigadores y una investigación trae muchas actividades, las cuales no las puede desarrollar solo un investigador. Al ser el investigador líder de la investigación, yo puedo solicitar apoyo a los diferentes investigadores para realizar las actividades que a bien convengan con el fin de establecer una actividad delictiva. ¿Fue usted quien rindió un informe final? Sí, señora. ¿Era usted, por ser el líder, el responsable del informe final? Objeción, Sí, va, señoría, es señoría. conclusiva. Delegado de la respuesta que ha venido el testigo para que lo reformulemos al llegar allá, al lugar en ese punto. ¿Quién era el responsable de otorgar el informe final? Yo, señor ¿Por fiscal. qué era usted si existían aproximadamente 10 investigadores? La orden a policía judicial me la daban a mí y yo era el que tenía que darle respuesta. ¿Usted estaba autorizado para plasmar en ese informe todo lo realizado por sus investigadores delegados? Sugestiva, señor juez. Al lugar. ¿Usted allí plasmó todo lo que le indicaron sus investigadores subordinados? Conclusiva, señor juez. Perdón, al lugar. A ver, doctor, ¿qué se plasmó en el informe final? En el informe final se plasma todas las actividades investigativas de policía judicial que se realizaron con el fin de establecer unos hechos, al parecer, delictivos. Usted le manifestó a los defensores que usted trabajaba en otra unidad en la fiscalía antes de Sí, esta investigación. sí, señora fiscal. ¿Y por qué llegó a esta investigación como tal si usted trabajaba con narcotráfico? No, yo trabajaba en la unidad de vida Sí. y en la unidad de vida se interceptó una línea telefónica por el homicidio de una persona que llamaba Johnny Muñoz Sí. en el 2016. Por medio de estas interceptaciones no se obtuvo información sobre el homicidio, pero una de las líneas arrojaba información donde al parecer se traficaba con estupefacientes. Entendido. ¿Y qué Entonces, sucedió después? por este motivo se compulsan unas copias donde le llega al doctor Raúl Franco y Raúl Franco me pide a mí como investigador líder para que yo dirija la investigación, pero no desde la unidad de vida, porque allí no se investigaba ese delito, sino desde la unidad de antinarcóticos y tareas especiales, que fue para donde me pasaron. Es decir, usted pasó de la unidad de vida a la unidad de antinarcóticos. Correcto. Empezó usted entonces a trabajar como investigador en antinarcóticos, ¿es así? Sugestiva, señor juez. Contesta, testigo, no al lugar. Sí, señora fiscal. Entonces, entiendo que se derivó un caso matriz por antinarcóticos. ¿Es así? Objeción, señoría, es especulativa. Ahí, gracias. No, objeción, nemo juris suficiente. Al lugar. Explíquenos qué investigaba usted allí en antinarcóticos. A raíz de esta compulsa de copias se abrió un número de noticia criminal, que era un caso pues matriz donde tocaba establecer, analizar, interceptar, individualizar a un grupo de personas dedicados al tráfico de estupefacientes en el centro de Medellín. ¿Qué sucedió después? Por medio de todas las líneas interceptadas, pues ese caso salió pues avante, se capturaron 49 personas de la banda llamada o denominada o mal conocida La Terraza, y de allí también se compulsaron copias para abrir otra noticia criminal dedicada a favorecer el tráfico de estupefacientes donde ya habían vinculados unos policías. ¿Cómo llegó usted a esa información? Por medio de una línea interceptada que era de un coordinador de plazas con el alias de Barney. ¿Sabe el nombre de Barney? Sí, ¿Cuál es? Cristian Arney Hurtado Colonia. Muy bien. ¿Qué sucedió después con Barney? Bueno, Barney utilizaba una línea y cuando la línea ingresó nos dimos cuenta que no era quien la usaba, sino que era otra persona que se llamaba Cali. Ahí no le entendimos la respuesta. Explíquela mejor. O sea, en el momento que se solicita la interceptación de la línea que venía utilizando Barney, que la utilizó más o menos como hasta diciembre. ¿De qué año? Del 2017, si no estoy mal. Se solicita la interceptación porque venía siendo utilizada por él. Pero al momento de que la línea ingresa en la sala, ya no era utilizada por Barney,
sino que ya era utilizada por otro sujeto. ¿Quién era ese sujeto? El sujeto se identificaba como alias Cali. Le entiendo entonces por respuesta que le dio al doctor Andrés para que me explique si ese es el sujeto que usted no logró identificar e individualizar. No, señora fiscal, porque pues la línea era de Barney. Pensamos que era Barney y cuando ingresa era utilizada por otra persona. ¿Que se llamaba como, perdón? Pues él se Decía. da a conocer. Repetitiva, señor juez, es la tercera vez que da la misma respuesta. Entonces, de esas conversaciones de alias Cali, ¿usted obtuvo información relevante para esta investigación? Conclusiva, señor juez. Consecuencial, sí, conteste. ¿Qué información relevante obtuvo para esta investigación? Bueno, como la línea está interceptada, todavía se escuchaba de estupefacientes. Pero esta persona, alias Cali, cuando empezó a utilizar la línea que antes utilizaba Barney, se escuchaban unas denuncias o quejas, hacía unas llamadas a una estación, diciendo que le había otorgado una información de un procedimiento donde se iba a entregar unos estupefacientes, que unos policías habían capturado a estas personas, les habían incautado los estupefacientes, pero que no los habían puesto a disposición. Y que él, el que estaba llamando, había acordado con los policías que ellos le iban a dar una plata por la información, o sea, como una fuente, que a estos policías no le habían dado plata. Entonces, él estaba molesto, por eso estaba llamando a poner las quejas, las denuncias al CAI, poniendo en conocimiento esto, preguntaba por el nombre del comandante. Entonces, todo esto empezó a generar una actuación delictiva que ya el fiscal, el doctor Raúl, compuso copias porque al parecer habían policías participando en esas actividades. O sea que eso es lo que mencionaba la doctora Adriana en sesiones pasadas como caso hijo. Está declarando la... A raíz de eso, entonces, cuéntenos si en este caso usted corroboró la información que dio alias Cali. Sí, como lo dije, los compañeros, pues se solicita el apoyo y los compañeros van hasta la estación, identifican pues las personas que hablaron con esta persona que estaba llamando. O sea, los policías de la estación empiezan a hacer unos actos investigativos tendientes a establecer las personas que estaban de turno para esta fecha y quiénes eran los que habían participado, al parecer, en la captura de alias Barney. ¿Y por qué resultó capturado alias Barney? Según la anotación del libro de uno de los libros de población en el CAI, al parecer Barney se había hurtado un celular con otra persona. Los llevaron para el CAI para individualizarlos, quitarles el celular y ponerlos a disposición. ¿Usted corroboró esa información? Sí está en el libro de población. ¿Qué sucedió con esa información? Bueno, allí como estaba Barney, que era del caso de nosotros, y también había el nombre de un ciudadano, ese ciudadano se buscó, se ubicó, se entrevistó, que la persona era de Bogotá, una compañera de la unidad de nosotros fue hasta Bogotá, allí lo entrevistó y esa persona manifestó que nunca había venido a Medellín, que nunca había estado en Medellín, y ya lo de Barney sí fue posterior a la captura que ya nos dimos cuenta cuando él tomó, pues cuando le tomaron la declaración a Barney. Usted le manifestó a los defensores que frente al libro de población y a los demás libros que recaudó, usted no es perito en grafología, ¿es así? Objeciones capciosas, no indicó que fuera perito, que no se ven. Él dijo que no lo era. Conteste, no da lugar a la objeción. Sí, señora. Que esos libros estaban firmados, pero que usted no le realizó a esos libros prueba grafológica. Sí, señora. Era su deber realizarla. No era necesario. ¿Por qué? Porque era el libro de población y se supone que allí los policías son los que hacen las anotaciones. Muy bien. Usted conoció como investigador líder por qué el número celular utilizado por Barney llegó a Cali, alias Cali. No, eso es un vacío que tiene porque pues supuestamente la anotación de los policías dicen que lo trasladan al CAI, ellos ponen la anotación de la línea de Barney, la que era interceptada, pero ellos le hacen una variación a los dígitos iniciales. La línea empezaba por 304 y ellos hacen la anotación como 311, pero sí los números finales sí corresponden a la línea interceptada. Supuestamente ellos, la policía quedaría con ese celular porque se lo quitan a Barney por el robo. Y de ahí no sabemos qué pasa con la línea. Posteriormente ese celular siguió siendo usado. Sí, ahí fue donde nos dimos cuenta que era usado por alias Cali cuando estaba haciendo las llamadas de donde al parecer había una información y los policías habían hecho unas capturas y no los habían puesto a disposición. Muchas gracias, su señoría. No más preguntas. Muchas gracias, doctor Cifreo. Gracias, su señoría. Señor testigo, buenos días. Buenos días, doctor. Dice o le contestó usted a la señora fiscal que usted era el investigador líder, ¿cierto? Continuemos.
Muchas gracias, su señoría. Le contestó usted a la señora fiscal que usted era el investigador líder de esta investigación, valga la redundancia, ¿cierto? Sí, señor. Y que usted era el encargado de rendir ese informe final, ¿cierto? Sí, señor. Y ese informe final constaba de unos anexos que le aportaron otros investigadores, ¿cierto? Sí, señor. Cierto que usted no hizo ninguna actividad investigativa de corroboración de la información que poseía en ninguno de esos informes, ¿cierto? Sí, ¿Usted cuál de todos esos informes verificó? todos. Todos. Dígame qué verificación hizo de cada uno de esos informes. ¿Le diga qué? La verificación que hizo de cada uno de la información que portaba esos informes anexos. Ah, no, yo confío pues en la palabra de los compañeros. Confía en la palabra de los compañeros. No hizo ninguna verificación, ¿cierto? Otras sí, otras yo las hice. No, pero ¿hizo verificación o confió en la palabra de los compañeros? Ah, no confío en la palabra de los Dice también de que hay una línea que dice usted que era aportada por alias Barney, ¿cierto? Sí, señor. Respondió que según él era utilizada más o menos hasta diciembre de 2017, ¿cierto? Sí, señor. Sin embargo, ustedes ordenaron la interceptación de esa línea, ¿cierto? Sí, señor. Y la ordenaron en febrero de 2018, ¿cierto? No recuerdo el día de la orden. Sé que ingresó en el 2018, pero En eso el no, 2018, y la no- línea la tuvo Barney hasta 2017, ¿cierto? eso no depende de nosotros. ¿Qué? Uno hace la ¿Sí o solicitud a no? la sala y ¿Sí o allá no, entran testigo? los vínculos, allá entran los números. Testigo, ¿sí o no? Señor, ¿La tuvo hasta 2017 entonces? pues Señoría, no sé. discúlpame. Le Reformule, doctor, para volver a retomar, doctor Cifre. Muchas gracias, su señoría. Entonces, después de que es interceptada, se dan cuenta de que ya no es portada por Barney, ¿cierto? Sí. Sino por otro sujeto, ¿sí o no? Ajá. Quiere decir que los motivos fundados de esa interceptación no eran suficientes, ¿sí o no? Pregúntaselo No al fueron fiscal. verificados, ¿cierto? Hay que preguntarle al fiscal, es el que Hay da que las preguntar al órdenes. fiscal, muy bien. Señor. Dice usted que a raíz de esa interceptación, o se dan cuenta de que Barney es trasladado al CAI Bolívar, ¿cierto? Sí, señor. Y que usted corrobora que él es trasladado al CAI Bolívar, ¿cierto? Sí, señor. Y que allá hacen una anotación de ese traslado, ¿cierto? Sí, Y señor. por esa anotación es que usted se da cuenta usted de que él es trasladado hasta allá, ¿cierto? ¿Sí o no? No, por las líneas, por la interceptación y se corrobora con la anotación del libre población. Por eso, pero usted se corroboró por medio de esa anotación, ¿cierto? Sí, señor, un Y en compañero. esa anotación había plasmado una línea celular que le había sido cautada a alias Barney, ¿cierto? Sí, señor. Empezaba por 311, Sí, señor. pero que realmente era un 304. Sí, señor. Y usted verificó realmente si esa línea era portada por Barney, ¿sí o no? Él antes hablaba por ella. Antes hablaba. Y según esa anotación que usted dice que verificó y corroboró, ¿se acuerda que esa línea estaba, según esa anotación, en un teléfono Huawei, ¿cierto? ¿Sí o no? Al parecer, sí. ¿Y hizo usted esa actividad de verificación relacionada con si esa información o esa línea se encontraba realmente en un teléfono Huawei? ¿Sí o no? Sí, se solicitó búsqueda selectiva. Usted hizo una búsqueda selectiva en bases de datos, ¿cierto? Sí, señor. Y la respuesta a la búsqueda selectiva en base de datos dice que estaba en un Alcatel 1041A, ¿cierto? Sí, señor. Para la fecha del 1 de febrero de 2018, ¿cierto? Sí, Quiere señor. decir que la información no coincide que era un Huawei, ¿sí o no? Los policías fueron los que la Los plasmaron. policías fueron los que colocaron eso, o sea que no se pudo Señor. corroborar, ¿cierto? No se sabía si era la misma línea, ¿cierto? Las líneas sí. Era un 304, un 311. ¿Cuál de las dos era? Pero los otros coincidían y era la misma que estaba No, pero ¿cuál era la interceptada, línea? ¿La que le 311 o la pertenecía- 304? Era la que le pertenecía a Barney y era la que estaba anotada, era la que él tenía y la que está O interceptada. sea, la 311 la que estaba anotada. Sí, Ok, muchas gracias, testigo. También respondió que no era perito en grafología, ¿sí o no? sí. Y eso lo decimos a ustedes solicitarle al señor fiscal que emitiera una orden para enviar eso a un estudio grafológico. No, ¿sí o no? No, No, soy yo pero no quien, lo hizo, ¿cierto? no soy yo quien le solicita al fiscal es el que da Pero las ¿quién era órdenes. investigador líder? Yo, Y usted podía hacer eso, ¿sí o no? se lo podía Pero no lo hizo, sugerir, se ¿cierto? lo podía sugerir. Ok, muchas gracias. No son más preguntas, señor juez. Muchas gracias, doctor Andrés. Gracias. Retomando entonces con ese punto, quedó claro aquí que usted no tiene experiencia como grafólogo, eso está claro, testigo, ¿cierto? Adicional a eso podemos decir que tampoco es documentólogo, ¿cierto que no? No, Ni grafólogo ni documentólogo, no, ¿cierto? señor, no. Ok. Tampoco sugirió usted a través de ningún informe de que se sometiera a grafología o documentología en los laboratorios de la SIGIN la inspección de este documento. Dice usted, le acaba de responder al doctor Silfredo que usted no insinuó esa sugerencia al fiscal, ¿cierto? Ujú. Ok. Y que tampoco recibió ninguna orden directa ni de acuerdo al programa metodológico del 207 que el fiscal ordenara de oficio someterse a una experticia técnico-científica a este documento, ¿cierto que no? No, señor. ¿Perdón? No, señor. Ok. ¿Sí está prendido su micrófono, testigo? Sí, Ok, perfecto. No obstante, el delito que se estaba investigando era un delito de falsedad, ¿cierto que sí, testigo? no. Ah, no. No, inicialmente el fiscal lo tipificó como algo de secuestro extorsivo.
Ok, perfecto. Pero de que el documento no atendería a la realidad, hace parte de que era una falsedad, ¿cierto, testigo? No sé, pues No no. sabe. También es cierto, testigo, de que estamos claros de que en ese CAI habían más de 10 policías, ¿cierto que sí? Sí, Es correcto. Usted dice que habían unas líneas dentro del programa metodológico, presuntamente portadas por Barney, después portadas por Cali, pero que eran, las iniciales eran 311 y 304, ¿cierto? sí. Ustedes interceptaron el 311, ¿cierto? No recuerdo, creo que fue el 304. Interceptaron el 304. Entonces, el 311, ¿se interceptó o no se interceptó? No, es que el 311 no existía, pues era una anotación que estaba en un libro de población donde estaban diferentes los dígitos, porque la línea de Barney era la que estaba interceptada. Correcto. Podemos asegurar con grado de certeza de que el 311 y los demás números que proceden del 304 no existe. Ah, no, no sé. No. No lo sabe. Ok. Usted ha hablado hoy con mucha seguridad al señor juez de que... le ha hablado al señor juez. Gracias. Qué pena, señoría. Usted hoy le ha hablado con mucha seguridad al señor juez de que hasta diciembre del 2017 la línea fue usada por Barney, nombre al cual ya usted le hizo mención a la fiscal. De hecho, se lo confirmó al doctor Silvio, pero que a partir de enero del 2018 la línea comenzó a ser usada por Cali. Bien. Ahora, usted a Cali jamás lo individualizó ni lo identificó, ¿cierto que no, testigo? No, Tampoco puede asegurarnos que Cali sea Cali, entre otras porque a Cali no se le hizo cotejo de voz, ¿cierto que no? no, También ha dicho con mucha certeza de que quien hablaba era Barney, pero usted no puede asegurar con certeza que esa voz fuera de Barney porque aquí no se hizo cotejo de voz, ¿cierto que no? no, Más duro que no escuché. no. Muy bien, testigo. Usted dice que todo parece indicar que la policía aparentemente quiso hacer ver de que el episodio del 1 de febrero del año 2018 había sido un hurto, ¿cierto? Sí, De un celular Huawei, ¿cierto? sí, señor. Bueno. No obstante, por lo que se pudo escuchar de Cali en sus quejas, se trataba era de una entrega, al parecer, de un material estupefaciente, ¿cierto, testigo? Sí, señor. Ok. Cierto que podemos decirle al señor juez con total tranquilidad de que ni usted ni ninguno de sus investigadores, al menos así en el informe final, no consta de que se haya tratado de verificar o asociar ese número que empieza por 311 se correspondía con un email correspondiente a un Huawei, ¿cierto que eso no se hizo? No, Ok. Y tampoco hay ningún oficio ni ninguna orden de fiscal ni por iniciativa propia tratando de verificar si el 304, el número que se interceptó, perteneciera a un teléfono Huawei con relación al email. ¿Cierto que eso tampoco se hizo? sí, esa sí se hizo. Esa sí se hizo. Perfecto. ¿Y qué operador fue el que respondió? No recuerdo. Y le dijeron a usted que ese número correspondía a un teléfono, ¿a qué teléfono? El doctor ahorita lo dijo, el doctor Cifre. Es usted el que me está respondiendo. Pero yo ¿Está en no recuerdo. capacidad de responder, sí o no? Sí, pero no recuerdo el dato. Y no tengo acá los documentos para Ah, mirarlo, ni muy bien. en los informes. Gracias, testigo. Dice usted entonces que Cali, cuando la fiscal le preguntó por los datos relevantes, usted refirió nuevamente de, al parecer, una entrega que se iba a hacer de estupefacientes, información que se recibió por parte de Cali, ¿cierto? Perdón. Sí, Ya nos quedó claro entonces que ustedes habían hecho el esfuerzo de buscar cámaras en el CAI Bolívar. Pregunto, en el lugar donde Cali dijo que se entregaba la droga, ¿y buscaron ustedes cámaras, sí o no? sí, pero no se evidenciaron estas. Entregas, ¿cierto? Las Sí, cámaras públicas no evidenciaron entregas, ¿cierto que no? ¿Sí o no? No evidenciaron, Muy no bien. teníamos la dirección. ¿Las cámaras privadas evidenciaron entregas, sí o no? Señoría, qué pena, es que hay que esperar que termine. Sí, la pregunta es abierta, toca esperar que conteste el testigo. Es que usted la hace, mire cómo la redactó. Entonces, para cuando haga la sí anterior, ahí estaba la objeción. Señoría, la defensa está interesada en hacer preguntas cerradas, señor juez. Entonces la retiro. Retiro la pregunta y le voy a hacer preguntas cerradas.
Es que la pregunta ya se hizo y se contestó, doctor. Solo Pero que puedo no retirar las terminar. preguntas, señoría, porque es facultativo el interrogador. No, porque hay que hacerse nada la información y lo que se busca aquí es que entre la información como usted la preguntó. Señoría, yo soy el interrogador, solicito retirar la pregunta porque es Ya discreción. no más discusión, por favor. El despacho acepta y se quedará constancia en el acta y en el audio que se elimina la pregunta como tal, entonces con sustracción de materia no hay lugar a ese punto de claridad. Y la defensa, si hace preguntas abiertas, debe permitir y no va a permitir otros retiros así, porque ya ha pasado varias veces. Si la hace abierta, hay que permitir que el testigo la conteste. Con muchos respetos, por eso yo al principio de la pregunta la hago afirmativa o negativa. Estoy buscando respuestas cerradas, simplemente de sí o no. Entonces, Doctor, problema con eso, señor juez. Entonces, simplemente reformulo. Cierto testigo de que ni usted ni ninguno de sus investigadores obtuvieron cámaras privadas del lugar de la entrega de la droga. No, que por favor colguemos porque me estaba diciendo la doctora Claudia que como no cuelga, entonces no se enciende la cámara del testigo. Listo, señor juez. En igual sentido, si no se obtuvo información de las cámaras públicas, tampoco de las cámaras privadas se obtuvo información que dieran cuenta de la entrega de droga para la fecha de los hechos del caso del que nos habla. ¿Cierto que no? no, Muy bien. Testigo, usted ha dicho hoy de que usted, a las primeras preguntas que le hiciera la abogada del Estado, de que usted recibió órdenes de varios fiscales, ¿correcto? Este caso lo han tenido ya varios fiscales, ¿o le estamos mintiendo al juez? no, solamente con el doctor Raúl Franco. Con Raúl Franco se instruyó la actuación, es decir, se hizo los actos de indagación e investigación, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Raúl Franco, ¿cuántos programas metodológicos firmó? No, yo no recuerdo, deben estar en los archivos. ¿Y si existen? Es el ¿Usted lo vio? él debe dejar constancia a los No, programas ¿usted vio metodológicos. los programas metodológicos, sí o no? Sí, Usted sí los vio y usted lo firmó. Y yo le envío un derecho de petición a la fiscal. ¿Me los Señoría, entregaría? objeción, esto no hizo parte del redirecto. Sí, señoría, son los actos de indagación de los que está hablando el investigador. El testigo ya conteste, por favor. debe tener, no sé. No, pero es que, a ver, yo le pido testigo, no sea evasivo. Respóndame a usted, si sabe responderme. No le voy a dirigir la pregunta ni al fiscal ni a nadie. Usted tuvo en sus manos programas metodológicos y si los tuvo, los firmó y si fue así, ¿cuántos? ¿Me responde, por favor? Sí, no sé cuántos. ¿Y los firmó? Sí, Ok. Dentro de esas órdenes o esas misiones de trabajo, usted también delegó a sus compañeros o subalternos, ¿es correcto? por medio de orden. ¿Usted Ya la pregunta. libró órdenes a sus subalternos? No. ¿Usted no? ¿Las órdenes solo provenían del fiscal? Sí, No, que yo no le doy órdenes a mis compañeros, no, pues solamente uno le solicita apoyo verbal. De iniciativa suya, ¿usted pidió apoyo verbal de cuestiones que el fiscal no haya ordenado? Sí, Cuéntenos qué. las entrevistas, una entrevista que hizo una compañera, ¿A quién? Elizabeth Arango, creo que ella fue la que me Elizabeth Arango entrevistó en entrevistó a quién? Bogotá. No recuerdo el nombre. ¿Qué más ordenó Pero usted si no estoy mal- verbalmente que no le haya ordenado a usted el fiscal? ¿Qué más, qué otro apoyo le pidió usted a un compañero? Cuénteme. Algunas inspecciones, ¿Cuáles? las del CAI Bolívar. Ah, Y Muy bien, ¿qué las de más? Boston también. Pues las interceptaciones también las realiza otro compañero. ¿cómo se llama? La escucha de las interceptaciones, Ajá, Diego Patiño. sí, ¿qué más? No lo que necesitemos que uno pida apoyo, uno se los pide a ellos. Ajá. Entonces, todas las entrevistas, las inspecciones, Hay declaraciones juradas que también me apoyaron. ¿cuáles? Cuéntenos. La de Zoila, Sí, la de Barney, ajá, ¿qué más? no recuerdo ya. ¿Cuántos años tiene usted en la policía? La policía, no soy de la policía. ¿Perdón? Trabajo en el CTI. ¿Y los que trabajan en el CTI no son policías? No, Ah, o sea que usted no está cumpliendo funciones de policía judicial. sí. ¿Es policía o no es policía? Funciones de policía judicial. Correcto, es policía. No, soy investigador del CTI. Ajá, investigador del CTI. Muy bien. señor. ¿Cuánto hace que es investigador del CTI? Desde el 1 de enero del 2012. Dijo que había hecho cursos de investigación judicial, ¿cierto? Sí, señor. Criminalística, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cierto que usted distingue lo que es un acto urgente a lo que no es un acto urgente, ¿cierto? Sí, señor. Y cierto que hay cosas que usted puede hacer solo sin esperar orden de un fiscal, pero también sabe que hay cosas que tiene que ordenar un fiscal, ¿cierto? Sí, señor. Ok, muy bien. Y un acto urgente es levantar un muerto. Usted trabaja en la unidad de vida, ¿cierto? Sí, señor. Usted para procesar una escena de un muerto no tiene que esperar la orden de un fiscal. No, señor. Usted arranca solito y lo hace, ¿cierto? Ujú. De ahí para allá todo tiene que ser ordenado por un fiscal, ¿cierto? Sí, Porque lo que usted recoja deviene ilegal, ¿cierto? sí, ¿Qué señor. más preguntas, señor juez? muchas gracias. Wolfram, muchas gracias. El señor
Cristian Arney Hurtado Colonia, más conocido como Barney. Él no puede acudir presencial. Estoy tratando de buscar una manera de que acuda presencial porque siente temor, dice que se puede conectar virtual. Yo sé que estas audiencias han sido solicitadas de manera presencial por la defensa, pero en ese sentido ni él ni Andrés Felipe Jaramillo están dispuestos a acudir presencial. Es que así se llama la otra víctima. El proceso que hay en la oficina mide casi un cuarto de este espacio. A mí me queda imposible traer eso al Alpujar. O sea, yo la verdad solo traje la entrevista de Barney porque me queda imposible traer todo. En ese sentido, pues, dependiendo del testigo, yo me conectaré virtual o presencial, porque mi oficina es en el búnker, ya pedí aquí una oficina en la Alpujarra y no me han definido. Por eso le pido la autorización dependiendo del testigo. Quiero que Barney venga presencial. Quiero que Andrés Felipe asista presencial, pero para eso debo agotar un procedimiento con la Fiscalía de Protección porque ellos sienten temor y se rehúsan. Tampoco me dan una dirección como para mandarlos a conducir, pero sí están dispuestos a declarar virtual. Preferiría que la de Barney se llevara a cabo presencial. La de Andrés Felipe entiendo que ni siquiera está en la ciudad, nos tocaría virtual. Y a lo imposible nadie está obligado porque ellos sí están dispuestos a declarar. Yo ya hablé con ellos y están dispuestos. Solo es la manera en que se haga, así que es su decisión, su señoría. A Barney lo intentaré traer. Y a Andrés Felipe sí virtual. No, hoy no, porque él dice que se va a intentar un programa de protección, pero como es tan demorado, debo primero agotar una protección temporal para que acuda presencial a esta audiencia. Y frente a Andrés Felipe y casi todos los demás testigos no se encuentran en la ciudad y por lo tanto se conectarían virtual, pero están disponibles. Atendiendo entonces, doctora, esto es su decisión frente a estos puntos porque sí están disponibles, pero muchos no pueden acudir presencial porque están fuera de la ciudad. Y la fiscalía sí no puede costear el pago de los tiquetes para traer esos testigos. Ellos se podrían conectar del centro de servicios de la ciudad donde están. Sí, eso sí se puede gestionar. Sí, claro. Entonces, sí, están disponibles para la próxima sesión el señor Cristian Arney Hurtado, que es Barney, el señor Andrés Felipe Jaramillo, el testigo. Gracias, su señoría. Entendiendo la petición que hace la señora fiscal, este defensor y solicita de manera respetuosa que ambos testigos sean escuchados acá de manera presencial. Se requiere de manera indispensable, obviamente, para que usted controle de manera directa a estos testigos, porque obviamente de la virtualidad, precisamente por eso se solicitó de manera presencial, se presentan muchas situaciones en las cuales pueden presentarse anomalías, su señoría. Esa es mi petición. Muchas gracias. Gracias, doctor Andrés. En igual sentido, yo pienso que si somos consecuentes con lo que se ha pregonado y de acuerdo a la poca legislación, porque no tenemos un marco normativo que se diga que la presencialidad sí o sí se tiene que hacer, pero al menos los precedentes jurisprudenciales y la poca normatividad que existe nos da pie para decir que al menos mínimamente ante la petición de alguna de las partes por este ruego, las audiencias deberán ser de manera presencial. Ahora, nadie goza de privilegios, de prebendas, o por el solo hecho de decir que yo no estoy en la ciudad de Medellín, ya eso me excusa o me inhabilita para poderme presentar de manera presencial en una sala de audiencias, me excusa la redundancia. Pienso que debe comparecer, hacerse en esfuerzos. Yo, pues, en lo personal ya he tenido casos en este municipio y en otros. En Itagüí, por ejemplo, una persona que estaba en la Jagua de Ibirico lo hicieron trasladar y el juez dijo, la audiencia es presencial, aquí no hay que costearle pasajes a nadie, pero es que es un compromiso con la administración de la justicia porque hay que auxiliarla. Si presenció un hecho y fue citado y está en una ciudad, tendrá que desplazarse. Si el problema es de seguridad, pues ahí está la fiscalía tendrá que ocuparse de ese asunto, pues tiene el poder, tiene la estructura, tiene todo para hacer comparecer a un testigo. No quieren decir con ello que le va a costear un tiquete aéreo, pero sí entonces desde que esté en la ciudad, pues le libre oficios a la policía para que garanticen la presencia en sala. Insisto y solicito que por favor los testigos en este juicio sean de manera presencial sin excepción alguna, señor juez. Muchas gracias. El despacho, en cada caso concreto, el testigo se pronunciará, obviamente teniendo en cuenta los parámetros de que habla el artículo 27, criterios moduladores de la actividad judicial, y garantizando en ese tópico tanto la petición de las partes como la eficacia del proceso. Tenemos para el próximo la traída de Barney.
¿Y quiénes serían en el orden para de pronto, doctora? Qué pena. No, estoy con la consecución. Sé que a Barney lo puedo traer con protección y que a Andrés Felipe sí se conectaría virtual porque él ni siquiera está en la ciudad. Atendiendo entonces, su señoría, precisamente el parágrafo 4 del artículo 1 de la ley 2213, que nos habla de que primará la virtualidad en el área penal. No voy a desistir de mis testigos, tengo derecho a practicar mi prueba y si no están en la ciudad y no cuentan con los recursos, pues realmente habrá algunos que serán virtuales y otros se hará el esfuerzo de que sean presenciales. De testimonio, entonces sí tendríamos que evaluar ese punto de cada uno conforme a lo que nos indica la normativa hasta ahora vigente, porque incluso no ha salido el fallo de la Corte, ustedes saben de eso, estamos pendientes como cosa rara que se demora un poco, y que teniendo en cuenta los criterios moderadores del artículo 27, el despacho entonces tomará, entonces los convoco a la próxima reunión para que es el día, escucharemos a Barney con seguridad y si es posible Andrés ese día, doctor Andrés, me estoy refiriendo, para el próximo 22 de abril, 8:30 de la mañana a 12. La sala, nos han estado posponiendo cada semana la sala, o sea, no sabemos entonces si nos tocará en esta misma, la de sala 13, que es la del despacho, del piso 19. No siendo más, se da por terminado el día de hoy la audiencia, siendo las 10:09 minutos, el juez Jairo Guarín Arenas. Que tengan todos un feliz día.